Saludos, profesor. Le saluda Vladimir González, estudiante de Ciencia de Datos, aula virtual 2026, primer cuatrimestre. El tema que voy a abordar hoy es el de visualización de datos, el arte de no mentir con gráficos. Para eso, voy a compartirle primero las diapositivas que he preparado, pero em, también quisiera compartirle una serie de ejemplos que diseñé con ayuda de Bytecode que nos permita visualizar ejemplos de cómo se tratan los datos y qué resultados puedan tener. Bueno, primero, ¿por qué los datos pueden mentir? Bueno, básicamente las tres razones principales son por encontrar datos sucios, mal curados o hacer una limpieza ineficiente. Una segunda razón es no encontrar el gráfico adecuado o expresar la información en un gráfico incorrecto. Y una tercera razón, y es una posibilidad también, es la manipulación eh, de los gráficos, como por ejemplo es el alterar las escalas del eje X. Bien, entonces, la consigna de mi trabajo de investigación es que no se puede visualizar honestamente lo que no se ha limpiado rigurosamente. Por lo tanto, la honestidad de los datos y la visualización de ellos comienza antes del gráfico. Eh, Analizaremos entonces el análisis descriptivo que hay que hacer con los datos, el ajuste o los tipos de ajuste que se puede hacer con los datos, qué hacer con los datos ausentes, qué hacer con los datos atípicos y también la correlación de variables. Ahora vamos a cambiar, am, vamos a compartir también aquí la pantalla de Google Colab. ah, Donde he preparado algunas líneas de código con algunos ejemplos que quisiera mostrarles ahora. Eh, lo primero, lo primero que entonces haremos sería cargar básicamente las librerías que vamos a utilizar, las librerías de matemáticas, las librerías de generación de gráficos. Em, Ahora vamos a crear un dataset sintético con datos realistas, pero que a propósito vamos a introducir algunos datos como por ejemplo edades no consistentes, ¿verdad? Como una edad negativa o como 999 años. Eh, Vamos también a generar en este set de datos sintéticos departamentos de ventas fragmentados, a pesar de ser una sola categoría, pues vamos a simular que se han recolectado datos del mismo departamento en dos casillas diferentes, en dos columnas diferentes. También vamos a, a utilizar una variable que vamos a llamar satisfacción, que vamos a hacer una simulación de un departamento o de una empresa donde se está analizando la satisfacción de cada departamento y vamos a poner que algunos datos fueron nulos, están ausentes. Y cuando se hable de antigüedad por años, también vamos a incluir casillas que no existen, por ejemplo, 99 o -5, que serían valores imposibles. Una vez generado estos datos, entonces vamos a hacer el análisis de cómo el- la no limpieza de estos datos nos puede generar variables o gráficos engañosos. Por ejemplo, en el primer demo vamos a revisar el impacto que tienen los datos extremos, es decir, los datos que tienen valores fuera de escala. Por ejemplo, en el primer gráfico de barras, vamos a analizar qué pasa con los datos cuando eh, no se limpian y se tienen que leer valores extremos como, por ejemplo, salarios mensuales con cifras, por ejemplo, totalmente fuera de contexto de 100 millones. Lo que hace es que se vea
a la izquierda una sola columna, producto de que los demás valores sencillamente se aplanan por su pequeño valor comparado con valores extremos. Entonces, para eso se aplican algunas técnicas, como por ejemplo la winsorización, donde lo que se hace es que se analizan los percentiles 1 y los percentiles 99 y los datos extremos sencillamente se sustituyen por esos percentiles, de modo que en este caso sí se puede empezar a ver una distribución normal de salarios. Se aplica también una segunda técnica que es la transformación a comportamiento logarítmico, puesto que esto es muy común que exhiban datos financieros, y aquí es donde los datos ya empiezan a verse muchísimo más claros. Bien, em, como conclusión, de, ah, de este primer ejemplo es que los datos no tratados o no curados, pues pueden generar entonces datos engañosos o gráficos engañosos. Ok, un segundo demo acá que es una de las mentiras más útiles, es cuando el eje Y se trunca. Por ejemplo, acá vemos el crecimiento en ventas de una empresa, pero vean, noten ustedes que el eje Y no está empezando desde cero, por lo tanto se magnifican muchísimo los cambios de valores. Em, este tipo de gráficos que podrían ser inclusive adrede generados, pues entonces van a darnos una percepción de la realidad totalmente diferente. Ya cuando el eje Y se corrige, podemos ver entonces que el crecimiento en ventas, si bien existe, apenas el crecimiento es de un 3,9% y no un crecimiento explosivo como sí parecería tener en el primer gráfico. Em, Un tercer ejemplo es eh, cuando precisamente las categorías son inconsistentes. Entonces, vemos acá cómo se analizan los datos eh, o de categorías duplicadas, donde se ve aquí cómo datos correspondientes a una oficina que se va a llamar recursos humanos, vemos que aparecen una, dos veces, departamento de ventas aparece una, dos, tres veces acá. Y si eso no se normaliza, puede darnos una visualización errónea de estos datos. Ya una vez que esto se ha corregido, entonces se puede ver ahora sí la realidad. Una vez que se ha normalizado y de 10 categorías, de las cuales hay duplicaciones, pues se normaliza a las 5 categorías reales y se puede observar muchísimo más claro la información. Em, un cuarto ejemplo acá es los datos ausentes, es decir, los sesgos por ausencia de datos. Se va a producir cuando los datos faltantes no son aleatorios y la media calculada está sesgado y el gráfico miente. Por ejemplo, en este caso, vemos acá cuando se investiga la satisfacción que puede tener un departamento y, por ejemplo, en este gráfico de acá se nota cómo recursos humanos podría tener un índice de satisfacción mayor por la sencilla razón de que los empleados no satisfechos no pusieron sus datos. ¿Cómo se corrige eso? La forma correcta sería eh, aplicar la mediana de ese valor o la mediana de satisfacción a los empleados que están ausentes. Y de ese modo, entonces se nota cómo los datos realmente revelan que la Oficina de Recursos Humanos era uno de los departamentos que tenían una satisfacción promedio más baja y no como lo decía el gráfico inicial, a partir del hecho de que empleados insatisfechos no pusieron em, eh, no pusieron su opinión o su valor de satisfacción y sin hacer la corrección apropiada, se nota cómo estos datos eh, 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 cambian la información gráfica. Otra forma de tener errores con los gráficos es
elegir el gráfico inapropiado. Por ejemplo, cuando hay magnitudes similares, pues el cerebro humano no está tan preparado o no es tan hábil para lograr ver diferencias. Entonces, por ejemplo, cuando se van aquí a comparar productos, se ve que productos con porcentajes similares de ventas o de una variable a comparar, eh, se nota muchísimo mejor las pequeñas diferencias con gráficos de barra que con un gráfico de pie. Esa es otra forma entonces de ah, mentir con los datos si no se tiene la visualización correcta. Em, Otra forma en que se puede manipular la información gráfica es cuando hay correlaciones espurias, que la variable que las produce no se correlaciona con la realidad. Y aquí un buen ejemplo, un clásico ejemplo que es la correlación entre número de ahogamientos y consumo de helados, donde si las escalas de los ejes se, eh, se ajustan, pareciera que hay un comportamiento em, relacional, siendo básicamente la variable temperatura la que explica ambos comportamientos, no el hecho de que consumir helado produce más ahogamientos, sino que más bien hay una variable temperatura que es la que realmente afecta el comportamiento de estas dos gráficos. Sin embargo, si se ajustan los ejes, si se ajusta las gráficas, pues se vería, ¿verdad? Que sobreponiéndolas hay una relación causal, siendo esto entonces también una forma sutil de generar información inapropiada a partir de un gráfico. Por último, eh, algunos de o por lo menos el pipeline completo de limpieza y visualización, ¿verdad? Donde siempre se debe tener en cuenta que se deben eliminar valores imposibles. Parte del diagnóstico que tenemos que hacer con nuestros datos es checar qué valores son imposibles para eliminarlos. Se tienen que sustituir por medias los datos inexistentes y se tienen que normalizar o se tienen que más bien ajustar cuando se hay duplicados. ¿De acuerdo? Veamos aquí entonces, por ejemplo, en este grupo de datos, la visualización nos permite entonces eliminar los extremos. Em, este tipo de gráficos también, el box plot, es bastante útil para analizar medianas, para ver puntos extremos y para analizar cuartiles. Em, y lo que mencionábamos también, el hecho de agrupar elementos comunes, fue el caso de que diferentes ah, números de departamento de operaciones, finanzas, recursos humanos, ventas, si se ponen los mismos datos en diferentes columnas, podría dar la impresión de que la distribución no se ajusta a la realidad cuando ya se normaliza. A manera básicamente eh, de resumen, entonces, ¿no? Hay que filtrar, por ejemplo, edades válidas, filtrar salarios y mensualizar, eh, normalizar categorías y imputar, por ejemplo, la satisfacción del ejemplo anterior con medianas. em, y quizá también como elemento final, eh, es importante que
la visualización de gráficos sea honesta. Recordar que la visualización de los gráficos es honesta desde el principio, desde la forma en que se curan los datos y desde la forma en que se limpian los datos. Am, quiero compartirle también, profesor, un último punto en cuanto a la diapositiva, que me parece también bastante importante. Em, el resumen, de nuevo, de la anatomía de un gráfico mentiroso, ¿verdad? El eje Y truncado, el eh, no corregir correctamente el eje Y y seleccionar solo el periodo que favorece a la narrativa, manipulación de colores, sobreponer datos sobre el eje Y, generando la idea de causalidad donde no la hay, donde hay más bien causalidad espuria, eh, utilizar un gráfico no correspondiente y omitir contexto. Eh, con respecto al storytelling con datos, bueno, el storytelling es una técnica que básicamente permite una narrativa visualizando cómo el tomador de decisiones debe actuar, cuál es el objetivo, cuál es, eh, cuál es el objetivo de ese tomador de decisiones, cuál es el impedimento que le permite a ese tomador de decisiones llegar a la meta y cuál es la espada, que sería la herramienta que le va a permitir a ese tomador de decisiones eh, para llegar a cumplir su meta. La espada en este caso sería una visualización efectiva con datos. En conclusión, la honestidad visual comienza con un pipeline de limpieza riguroso. No empieza en el gráfico, empieza claramente con la limpieza de datos. Eh, Elegir el gráfico correcto es un acto narrativo, amplifica la verdad o la distorsiona. Y visualizar los datos es un acto de responsabilidad ética con quienes toman decisiones. Eh, Eso es lo que tenía preparado con respecto al tema de visualización de la información y el arte de no mentir con gráficos. Muchas gracias.